un espacio que pretende hablar, incursionar y motivar la lectura y el conocimiento de la literatura rusa desde sus inicios y pretendemos llegar a nuestros días. Ante todo, quería recordarles que como esta clase se graba y además es una sesión, por más que nos sintamos cómodas en nuestras casas, es una sesión que pretende ser un espacio educativo, un espacio de divertimento educativo. Y por el interés que todas puedan y deben mostrar por el contenido que impartimos y que compartimos, yo les pediría encarecidamente dos cosas. En primer lugar, que por favor mantengan sus micrófonos, los micrófonos de sus dispositivos apagados, o sea, en rojo y con una rayita perpendicular. Y luego, y si no les es mucha molestia, por favor que también tengan en silencio sus teléfonos móviles, porque eso, además de que puede ensuciar, digamos, el audio de la grabación de la clase, pues también puede, bueno, pues distraer, etcétera. Ya sé que en casa nos pueden surgir imponderables que tenemos que atender, pero si estamos, es una horita nada más, estamos ocupándonos en esta horita de la mañana para hablar sobre literatura rusa y si están interesadas, vamos a demostrar. Y me perdonan si soy dura o si soy un poco violenta o grosera, pero solo quiero que la clase quede lo mejor posible, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a comenzar retomando la obra de Iván Turgenev, el escritor ruso del siglo XIX, que vivió muchísimo y vivió lo que quiso. Aunque déjenme decirles algo, casi no vive para contarlo. Iván Turgenev, que había nacido en 1818 en una familia acomodada de la Rusia zarista, de la Rusia imperial, moscovita. Recuerden que había dos ciudades emporios importantes en la Rusia de los zares en aquellos momentos. Él le tocó nacer en Moscú. Sin embargo, y si no se los he dicho, aunque creo que sí, quiero recordarles que Moscú no era precisamente la capital, digamos, intelectual y fundamental. El movimiento cultural, intelectual más fervoroso y acendrado estaba en San Petersburgo. Ojo, no puedo desdeñar el hecho de que ya en Moscú, en aquella época, había una excelentísima universidad donde precisamente estudió Turgenev. Después de cursar estudios universitarios, se va a trabajar y se traslada con su familia a San Petersburgo. La infancia de Turgenev transcurre más o menos normal, aunque he de decir que siempre en alguna que otra carta, en algún que otro artículo, dejó entrever que no se sintió querido como niño. Y hay otro elemento interesante. Casi no pasa de los 10 años. Apenas nació, le atacó una enfermedad terrible, al extremo de que sus padres ya habían mandado a hacer el pequeño féretro. Luego fue víctima de un incendio y casi muere bajo las llamas. Y años más tarde, siendo adolescente, casi niño, se embarca en un viaje, en una nave, zozobra la nave y casi muere ahogado. O sea, que la vida de Turgenev es en sí misma una verdadera novela. Pero hay otros elementos interesantes que él se encargaría de reflejarlos en su obra literaria. No ya tanto en su poesía, que también, sino también en sus novelas. He de decir que Turgenev
hace de su novela una especie de ejercicio catártico, de ejercicio de autoliberación y de autorreferenciación. Es decir, Turgenev se convierte o es una especie de biógrafo de sí mismo. Y bueno, no solo en sus novelas y relatos aparecerán sus elementos, fragmentos, episodios de su vida, sino que también pues aparecerá de manera muy marcada su ideología. Esto es importante porque Turgenev fue duramente criticado por algunos intelectuales de la época porque se adscribió a un grupo en el que efectivamente con la pluma todo contra el zar o la zarina. O sea, todo contra el régimen, eran súper críticos, aupaban al pueblo, denunciaban las condiciones en las que vivía el pueblo, pero de ahí para allá no pasaban. Y claro, en el caso de Turgenev estaba justificado, pero en el caso de otros que como él, solo con la pluma criticaban la situación social e histórica de la Rusia de la época, era lógica y era merecida esa crítica. No digo que con Turgenev no fuese merecida la crítica, yo creo que también. El problema está en que Turgenev hace, digamos, de su vida una especie de experimento occidentalizante. Quiero decir, como provenía de una familia adinerada, acomodada, y se permitía y se podía permitir no solo cursar estudios universitarios, etcétera, también, obviamente, esto le permitía viajar. Y es de aquí que Turgenev es un hombre que desde sus edades más tempranas como joven empieza a viajar por la Europa considerada occidental. A mí esto de distinguir Rusia de Europa me resulta un poco difícil porque recuerden que en aquella época la Rusia que se conocía o la Rusia conocida era básicamente Moscú y sus alrededores y San Petersburgo y sus alrededores. O sea, muy cercanas a Ucrania, a Kiev, que está prácticamente aquí, forma parte de la Europa occidental que hoy, como hoy, la conocemos. Sin embargo, ¿por qué esa necesaria distinción a la hora de decir Rusia por un lado y Europa por el otro? Bueno, porque la vastedad del territorio ruso alcanzaba o llegaba hasta Asia, hasta hoy. Esta geografía rusa, ustedes saben que, bueno, va a sufrir algunas modificaciones, pero de momento, y lo que nos interesa es saber que independientemente de la situación geográfica de Rusia, el hecho de no considerarse parte de la Europa occidental no solo obedecía a límites geográficos físicos, la cosa estaba aquí. El problema es que la sociedad rusa y los intelectuales rusos, como no tenían una base cultural sólida, propiamente e identitariamente rusa, desgraciadamente tenían que ir a beber cultura, ¿dónde? En la Europa occidental. ¿Y dónde específicamente? En Francia. Al extremo de que, como ya les he dicho, es el francés el idioma, digamos, oficial de la corte, de las
de la corte zarista, tanto en Moscú como en San Petersburgo y sus alrededores. En el caso de Turgenev, que va mucho más allá, podía haberse conformado con, digamos, beber de las fuentes de la cultura europea viviendo en Rusia, pero no. Él no se conforma con esto. Y pudiéndolo hacer, Turgenev sencillamente se dedica a viajar. Viajó muchísimo por toda Europa. Alemania, específicamente Frankfurt, Baden-Baden. Ay, me recuerdo, cada vez que menciono Baden-Baden, recuerdo Los pájaros de Baden-Baden, la conocen, ¿no? El cuento que se convirtió después en película. Bueno, no me hagan caso. Bueno, si pueden, léanselo de Alcolea, Los pájaros de Baden-Baden. Bueno, Baden-Baden, una preciosa ciudad alemana. Dagmar, quizás si está por ahí, nos podrá decir, una ciudad que era una ciudad balneario en aquella época, en la que había, por supuesto, un casino, en el que, y ya lo diremos a su debido tiempo, en el que Dostoyevsky se perdió muchísimo dinero. Pero nuestro escritor, Turgenev, también visitó el casino de Baden-Baden, pero con menos asiduidad. Era un poco un hombre más, digamos, contenido. Era un hombre, verdaderamente un hombre de letras. Era lo que se conoce como el típico dandy intelectual que tiene el prototipo del romántico encarnado. Ese era Turgenev. Y efectivamente, bueno, viajó, como les decía, por Francia, por Alemania, por Italia. Y es interesante que estas largas estadías fuera de Rusia lo van, digamos, convirtiendo en un hombre en un intelectual que empieza a cuestionarse su identidad, en un intelectual que empieza a cuestionarse su cultura, en un intelectual que cuestiona su cultura a partir de encontrar en las culturas con las que comparte en sus viajes mucha más riqueza, mucho más, digamos, mucho más acervo identitario, razón por la cual fue precisamente criticado. También, y por otro lado, porque recibió, digamos, críticas de los dos lados, tanto del régimen oficial como de los intelectuales opuestos a su manera de pensar, por unos poemas de juventud en algún momento estuvo prohibido y fue vetado y fue considerado como persona non grata dentro de la intelectualidad rusa por la censura zarista. Sin embargo, no se amilanó, siguió escribiendo, escribió muchísimo además porque tuvo una larga vida para los estándares y la esperanza de vida de la época. Murió ya entrados los años 70, 71, 72 del siglo XIX. Y esto le valió precisamente para, afortunadamente, tener una, digamos, prolífera obra literaria, que, como decíamos, cuenta con poesía, también narrativa breve y también novelas extensas. De sus novelas extensas, como decíamos el jueves pasado, yo destacaría Padres e Hijos, una novela con una tremenda carga emotiva y con una, digamos, impronta intergeneracional, que es como ese conflicto que vivió permanentemente el propio Turgenev, porque claro, él como joven ruso y vivir mucho tiempo fuera de Rusia, la influencia de otras culturas lo hicieron cuestionarse su identidad como ruso. Y esto, por supuesto, estuvo presente en toda su obra,
por lo que obviamente el conflicto estaba servido prácticamente en bandeja. La obra literaria de Turgenev es básicamente un reflejo de su vida, como decíamos al inicio de nuestra clase, porque su vida, perdón, fue muy, además de ajetreada y cosmopolita, fue también muy turbulenta. ¿Cómo lo digo? Bueno, así diciéndolo rápido, sin que duela, como me duele la vacuna hoy. Bueno, Turgenev tuvo algún que otro amor de juventud. Ya les dije que desde niño él tenía como una sensación de no ser querido, de no ser aceptado, de estar siendo como una especie de hombre de paja, ¿no? A pesar de vivir en una familia bien, etcétera, etcétera, pero ya ven que el dinero no lo es todo. Creció y aunque tuvo amores de juventud, fue, digamos, por el año 48 aproximadamente, ¿no? Bueno, en el 27 la familia se traslada a Moscú y bueno, a partir de ahí ya saben, estudió filosofía en la universidad, que perfeccionó después en una universidad de Berlín. Fue un hombre, como decía, de una cultura vastísima, conoció y trató a sus contemporáneos como Saltykov-Shchedrin, Tolstoy, Zola, Flaubert, Daudet, Goncourt, los hermanos Goncourt, franceses. Y hay un primer periodo entre el 34 y el 48 que marca una especie de transición en la obra y en la vida de Turgenev. Turgenev resulta que inmerso en ese mundo de intelectuales, de literatos, viajando muchísimo, yendo a teatros y, por supuesto, recorriendo salones de té y, por supuesto, alternando con lo más granado de la intelectualidad y el mundo cultural de la Rusia y la Europa occidental de la época, conoce a una mujer. Esta mujer es nada más y nada menos que una cantante de ópera. Es una cantante de ópera que quizás a ustedes les debe resonar porque a pesar de que tenía o se hizo llamar con un nombre francés y un poco relegó de sus orígenes españoles, Pauline Pauline Viardot será la mujer vida, tierra, universo, eternidad, todo a partir de ese momento para Turgenev. Pero este aquí que Pauline Viardot García de soltera era Viardot porque ya estaba casada. Y así las cosas, con el tiempo estuvieron 40 años en una pareja de 3. El marido de Pauline era un francés que vivió bastante tiempo, o estuvo bastante tiempo aquí en España, tradujo el Quijote al francés, fue el traductor del Quijote al francés. La familia de Pauline, de músicos y médicos y también muy intelectuales, ve en
en el señor Viardot un gran partido para casar a su hija. Y obviamente se casa con Viardot en un aparente matrimonio por amor, pero en el que subyacía un interés desmedido. Primero, por la fortuna de Viardot, y segundo, porque Viardot era un hombre que se movía muy bien en los ambientes culturales y obviamente podía aupar la carrera de la cantante Pauline. Fíjense que el García desaparece, ya no es más Paula y será Pauline Viardot. Es interesante que los Viardot influirán muchísimo en la vida de Turgenev, al extremo, y esto es muy mío, al extremo de que yo creo que fueron personas que anularon la personalidad, la verdadera personalidad de Turgenev. Muchachas, este señor, en cuanto conoció a Pauline, empezó a vivir en esa casa. Y si Pauline se iba de gira, él también se iba. Repito, era un matrimonio de 3 y así, repito, duraron 40 años. No es de extrañar que, claro, en Aguas Primaverales nos encontremos con el argumento que, si ya la leyeron, pues un poco nos recuerda la vida de Turgenev. ¿Qué es Aguas Primaverales sino una especie de recreación de la propia vida de Turgenev? Aguas Primaverales, hablando desde el punto de vista sinóptico, es la historia, efectivamente, de un joven ruso que está de paso por Alemania, viaja por Alemania para conocer, bueno, cómo viajaban los jóvenes en aquella época, y la noche justo en que se trasladaba de ciudad, antes de que saliese su tren, entra por la tarde a tomar un chocolate, un café en una dulcería y se encuentra con que hay un joven, un adolescente que está a punto de morir. Yo les decía que en la novela hay un espacio en el que hay un parlamento que le saldría bastante caro a Gemma, que es la heroína de Aguas Primaverales. Recuerden que, y justo ahí nos quedamos, Gemma, cuando ya el joven que tartamudeó su apellido, que era Sanin, se iba porque ya creía haber cumplido con su cometido y además no había podido comprar nada porque la pastelería estaba muy descontrolada por el acontecimiento del joven desmayado, casi muerto, etc. Cuando se marchaba, Gemma, que es la hermana mayor del joven moribundo, a quien Sanin reanima, hace la siguiente pregunta: ¿se va usted? Y justamente ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. Dijo Gemma, mirándole de frente con gentil mirar. No le detengo, pero es absolutamente preciso que venga usted a vernos esta noche. Le estamos tan agradecidos. Tal vez ha salvado usted la vida de mi hermano, etcétera, etcétera. Y él va a tomarse la jícara de chocolate. Y entra, y esa es la puerta de entrada y por tanto el punto de ataque, hablando desde el punto de vista de análisis literario, ese es el punto de ataque de la novela. Una novela que, como ya les decía, empieza in media res, porque este no es el principio de la novela.
Si la han leído, se habrán percatado de que la novela comienza describiendo el tormento de madrugada de un hombre supuestamente mayor que llega de un lugar, pero muy abatido, despide al criado, en fin, ese es el principio. La novela empieza como si ya supiésemos quién es, de dónde viene, cómo se llama, y no. Esto es algo a tener en cuenta porque para los estándares estilísticos de la narrativa del siglo XIX es algo novedoso y eso hay que reconocérselo a Turgenev. Este principio, esta introducción in media res, que así se llama, ese recurso estilístico, es, repito, un avance, es, repito, una especie de novedad para la narrativa de la época. Ojo, y cosas de la vida. Alguien también estuvo y había estado haciendo ya a principios del siglo XIX, pero en Estados Unidos, innovaciones narrativas, y se llamaba Edgar Allan Poe, y además de hacer unos poemas hermosísimos y de vivir como pudo y morir congelado en el banco de una estación de tren, siendo un hombre tan grande y como Pushkin, el iniciador de la literatura norteamericana, que no se les olvide eso. De Edgar Allan Poe para atrás no hay literatura. Bueno, hay literatura, como en Rusia, literatura con fines propagandísticos, religiosos, políticos, pero no literatura culta. Como en Rusia, en Estados Unidos, la literatura nace en el siglo XIX. Y Poe, que además de escribir poemas, decía, escribió también narrativa breve, cuentos, etcétera, etcétera, también innovó. Y suyo es uno de los avances o descubrimientos dentro de la estructura narrativa del cuento moderno. Y es comenzar in extrema res, que es otro de los elementos importantes, otro de los aportes importantísimos que se hace en la narrativa contemporánea. In extrema res es empezar una narración por el final. Así como vemos que nuestro Turgenev comienza Aguas primaverales por el medio. ¿Sí o no? Háganme así con la cabeza. ¿Me oyen? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Pues efectivamente, y esto no se lo quita nadie a Turgenev. Y esto es buenísimo que pase, porque esto denota no solo la habilidad con la pluma, sino el hecho de que había interés en poner la literatura rusa en lo más alto de la escritura de la época. Entonces, Aguas primaverales es este relato, novela, novela corta, novela, en definitiva, en la que se nos habla de un acontecimiento que comienza con un joven que le salva la vida a otro y una joven agradecida que quiere demostrar ese agradecimiento. Ahí empieza todo, porque cuando Sanin se mete en esa casa, sabe entonces que es como una especie de, y esta es otra técnica narrativa, es la técnica de la conocida como matriosha o casualidad. Es la técnica conocida como matriosha vulgarmente, pero se denomina relato dentro del relato. ¿Por qué? Porque cuando Sanin se va, regresa a un lugar
aunque ya había entrado, pero ya es conocedor cuando regresa, que entra a un lugar que es una especie de burbuja. ¿Por qué? Porque sencillamente es, fíjense, esto es una locura, pero además es la modernidad más eh, alucinante. Es que estoy enamorada de la literatura rusa y de toda la literatura, pero de esta literatura en especial. Fíjense que como Matryoshka hay un relato dentro de otro. Es decir, Sanin entra a una casa, bueno, casa y pastelería, en Alemania, habitada por italianos, y él es ruso. Si esto no es interculturalidad, que venga Dios y lo vea. ¿Sí o no? Háganme así con la cabeza. Pues eso. En pleno siglo XIX. Miren, se me pone la piel de gallina. Es una maravilla esto que estamos viendo. No sé si ustedes habían percatado de esto. Es increíble cómo se puede llegar sin ofender y sin renunciar a tu identidad, mostrar que el mundo es anchísimo, bueno, y a veces ajeno. Pero que el mundo y las fronteras no tienen razón de ser. Aquel disparate o digamos, aquel complejo de los rusos de inferioridad, dicho sea de paso, de, ay, no, nosotros no somos europeos, ay, si vamos a ir bueno, si queremos aprender o a tener modales, vamos a hablar en francés. No, tenía cabida el ruso, tal y como era. Bueno, un poco tosco, eso sí. Que nos saca de aquí. Un poco bruticos sí que eran. Pero, oye, también tenían una cultura. Miren Pushkin lo que hizo. O sea, lo que había hecho ya. Luego, sin, ojo, y no les estoy hablando, y María me dará la razón, bueno, y las que asisten a las clases de música clásica oculta, me darán la razón o no me quitarán la razón de que sí, escritores también, pero en música, ya en el siglo XIX, Tchaikovsky, y ese, bueno, en fin, y el ballet, la escuela rusa de ballet nace en el siglo XIX, y digo escuela rusa por ser redundante. ¿Y la arquitectura? ¿O es que la Plaza Roja la hicieron 2 o 3 locos en un día y hace una semana? No. Había cosas de las que estar orgullosos desde el punto de vista cultural en Rusia, pero tenían una especie de complejo de inferioridad que no nos dejaba avanzar. Y siempre el que quería ir más allá miraba para Occidente. Y, puestos a mirar, Francia fundamentalmente y Alemania. Mientras que es innegable que independientemente de el nivel al que hubiese llegado tu país o la cultura en cuestión, puestas en contacto, se enriquecían y se daba lugar a una nueva realidad. Porque no me negarán que Gemma, bueno, la mamá de Gemma, sí, muy italiana y tenía, como es debido a, bueno, había enviudado, tenía un criado o un, no sé cómo llamarle, un chambre de bal, un bal de chambre, ¿no? O algo así. No, tampoco. Era como una especie de mayordomo, porque ellos eran unos italianos venidos a menos, porque habían llegado con dinero a Alemania, pero se lo despilfarraron todo, ella se quedó viuda, el marido, bueno, en fin. Total, que la única manera que ve la madre de Gemma de salir de aquella miseria era, por supuesto,
la única que tenían las mujeres en aquella época, casando a la hija. O sea, buscándole un buen partido. Y ya se lo había buscado. Era un joven alemán del que Gemma no estaba muy enamorada, yo diría que nada, pero oye, había que salvar a la familia. Entonces, Gemma, bueno, pues era una joven casamentera o casadera, sí, dispuesta a casarse, y tenía su novio. Un novio que era un asqueroso, porque además es un joven sin cultura, sin ningún tipo de pudor. Y cuando ve que Gemma y Sanning tienen determinado acercamiento, eh, no sé qué dijo, o creo que en una cafetería o en un lugar público le quitó algo del plato, fue así, ¿no? A Gemma y a Sanning, como que provocó a la pareja, ¿sí o no? Fue algo que le quitó del plato, algo que dijo, bueno. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que aparece el clásico, te arrojo el guante o te doy un guantazo por la mejilla y el duelo. Muy típico de la época. Digo esto porque esto es lo que, este es el elemento romántico, este es otro elemento romántico que aparece en la novela, a pesar de que la novela está escrita después de 1870. Ojo, ya el romanticismo estaba dando sus últimos coletazos. Pero es que esta novela resuma romanticismo por todos lados. Entonces, es evidente. ¿Qué le pasa a Paloma? Paloma. Bueno, ya. Bien, todo bien, Paloma. Vale. Entonces, es evidente que bueno, a partir de este momento, Sanning y Gemma traban una relación que, por supuesto, la madre verá con muy buenos ojos, porque obviamente Sanning, no en Alemania, pero en Rusia tenía dinero, cantidad. Y la madre de Gemma, una señora italiana, una mamma italiana, decimonónica, con 2 hijos, viuda, ve en Sanning una tabla de salvación que no quiere de ninguna manera dejar escapar. Sanning se enamora de Gemma. Sanning llega a enamorarse de Gemma, porque además Gemma, bueno, ustedes la verán en la descripción. Mientras la joven contaba lo que había pasado, a ver, llamó la atención la original figura de, bueno, aquí está Gemma. Tenía la nariz un poco grande, pero de bella forma aguileña. Un ligero bozo sombreaba imperceptiblemente su labio superior. Su tez de un mate uniforme y una palidez de ámbar, las ondas lustrosas de sus cabellos recordaban a la Judith de Alorri en el Palacio Pitti. Y qué ojos, sobre todo. Ojos de un gris oscuro con un círculo negro en la pupila, ojos magníficos, ojos triunfantes, aún en ese momento en que el espanto y el dolor apagaban su brillo. Entonces, claro, Emma era una joven preciosa, una muchacha muy dulce, muy noble, no tan culta como lo era Sanning, pero deciden oficializar su relación. Y ya próximos al matrimonio, bueno, suceden muchas cosas que están muy bien narradas. Sanning, la presentación de Sanning es comiquísima. Si pueden, la leen. Es realmente porque dice la señora italiana, Sanning, qué bien, es un nombre que yo puedo decir. Claro, aquí hay un poquito de cosita de Turgenev, ¿eh? Está feo eso, está feo, porque pone en evidencia o saca un poco a la luz que el ruso es un idioma difícil, que todo el mundo no sabe pronunciar, y esa pullita al ruso, a Turgenev, a mí me parece que no le queda bien, es mi criterio, ¿no? Porque bueno, lo dice así. Entonces, la señora madre
de Gemma, que dice que, qué bien que puedo decir Dimitri, y Pantaleone y Emilio, a partir de ese momento, conformarán una especie de familia política para Sanin, y él se siente agradecido y bendecido, ¿no?, por esta situación. Pero claro, el problema es que Gemma no contaba con que Sanin era un poco veleidoso. Y además necesitaba no solo ir a decir a su familia, ¿no?, que se casaba, sino que para ello, como Gemma no tenía dote, porque era una muchacha que era pobre, que lo había perdido todo, en el interín argumental aparecen otros personajes, y aparece un personaje a través del cual, pues, Sanin puede vender sus posesiones en Rusia para poder tener efectivo, cash, y poder casarse con Gemma. No sé si leer bueno, ese perder el tiempo ahí, pero de cualquier manera, el momento del encuentro en el que se produce la peripecia, a partir de la cual ya no será igual la relación entre Sanin y Gemma, pues es bastante desconcertante. Sanin no cumple con su palabra, y Sanin es como, se diría ahora, abducido por esta señora que, bueno, pues es una mujer casada cuyo marido es el que bueno, sirve un poco de intermediario para que Sanin venda sus cosas, y de esta manera, cuando Sanin ve o se encuentra frente a frente con esta señora, que es de apellido Polosov, de Frankfurt, pues se enamora. Y fue lo que le pasó a Turgenev con la Viardot. Será una mujer mayor que él, pero una mujer culta, que lo va a, como ya dije, a abducir, y va a provocar la ruptura entre Gemma y Sanin. La señora Polosov, pues será a partir de ese momento, o se convertirá a partir de ese momento en la amante. No, hay que decirlo al revés. Sanin se convertirá en el amante de esta señora, porque no es por feminismo, es que sencillamente las cosas son así, ¿no? Sanin se va a convertir en el amante de esta señora casada, y a partir de ahí, pues, Sanin no tendrá más mundo que esta señora, y Sanin, desgraciadamente, sucumbe a los encantos de esta señora. Gemma, como buena heroína romántica que es, sufrirá lo indecible y decide, como buena heroína romántica, evadirse. Pero no cortándose las venas, ni dándose un pistoletazo. No, no, no. Los románticos también se evadían de otra manera. ¿Y cómo se evadían? Y aquí refuerza otra vez, como una especie de ritornelo increíblemente hermoso, aquí que se van a Estados Unidos. Fíjense qué universal es Aguas Primaverales. Un ruso en Alemania conoce a unos italianos
que terminan, italianos que terminan yéndose a Estados Unidos a partir del desencanto amoroso que le provoca Sanin a la joven Gemma. Gemma hará su vida en Estados Unidos, se volverá a casar y entonces, como una especie de estructura circular, volvemos a encontrarnos con el principio, con las primeras páginas con las que empieza la novela. ¿Por qué? Porque justo ese hombre que encontramos al principio apesadumbrado y que por el que ya habían pasado muchos años, resulta que se encuentra con una carta, porque como la señora esta lo deja, se cansa de él, se aburre de él, pues sencillamente él, bueno, casi todos los hombres son iguales. Cuando lo deja esta señora, pues se vuelve a acordar de su primer amor, de Gemma. Y es en el capítulo 42, del que solo voy a leer algunos fragmentos, porque además están muy bien escritos, donde volvemos a enganchar con el principio de la novela. O sea, la mitad de la novela, la novela empieza por la mitad, continúa con el principio, se produce una especie de raconto y vuelve otra vez al principio en el capítulo 42 cuando dice o escribe Turgenev: todo esto fue lo que se le vino a la memoria a Dmitri Sanin cuando en el silencio del gabinete, revolviendo entre sus papeles antiguos, tropezó con la crucecita de granates. Los acontecimientos que acabamos de referir desfilaron con claridad ante los ojos de su alma. Fue como una especie de flashback, fue una especie de raconto, lo que está entre las 2-3 primeras páginas de la novela y los, digamos, 40 sucesivos capítulos. ¿Por qué 41? Porque ya en el 42 volvemos a donde lo habíamos dejado. Él se encuentra en la crucecita de Granate y, entre otras cosas, dice, en cuanto a presentar, bueno, pero por grande que fuera su empeño en luchar contra los recuerdos que ante él se alzaban, no podía ahogarlos por completo. Se acordaba de aquella lastimosa y miserable carta llena de mentiras y de lágrimas viles que había escrito a Gemma y que no tuvo ninguna respuesta. En cuanto a presentarse delante de ella, volver a su lado después de tal engaño, después de semejante traición, no, eso no. Todo lo que aún quedaba en él de conciencia y de honradez se había opuesto a ello. Y luego, ¿no había perdido toda confianza en sí mismo, toda estima en su persona? ¿Cómo se atrevería en lo sucesivo a dar su palabra de honor? Si habíamos visto que en Pushkin, en La hija del capitán, el honor era algo inviolable, aquí, como ven, el honor empieza a depreciarse, empieza a perder valor, y Sanin y su palabra empeñada no valen ni un rublo. Se acordaba también Sanin, vergüenza, de cómo había enviado a uno de los lacayos de Bolosov a Frankfurt en busca de su equipaje. Ay, qué pena. Esa parte no la voy a leer porque además es muy triste y a mí me pone muy mal. Bueno, ustedes me entienden. Cómo en su cobarde inquietud solo pensaba en una cosa, en partir cuanto antes, en marchar a París. Cómo, por orden de María Nikolaevna, se había esforzado en granjearse el afecto de Hipólito Sidorovich y se había hecho amigo de Domnov, en cuyo dedo había visto un anillo de hierro completamente igual al que le dio a él la señora Polosov. Si es que merecido se lo tenía, bastante bien lo trató la vida. Y para no hacer el cuento tan largo, que me gustaría, porque vale la pena escuchar la prosa de Turgenev, voy a agregar lo siguiente.
Pero santo Dios, ¿qué ve allá lejos, en la esquina de una calle, poco antes de salir de la ciudad? Esta parte yo lloré, de verdad. ¿No es Pantaleone? ¿A quién lo acompaña? ¿Será Emilio? Sí, es él, su amiguito devoto y entusiasta. Pocos días atrás ese corazón juvenil lo veneraba como un héroe, como a un ideal. Y ahora el desprecio y el odio encienden ese noble rostro, pálido y bello, tan bello que hasta María Nikolaevna se ha fijado en él. A la María esta no se le escapaba a nadie. Y se asomaba por la ventanilla de la portezuela. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, a los ojos de su hermana, están fijos en Sanin, y sus labios comprimidos se separan de pronto para proferir una injuria. Y Pantaleone extiende el brazo y le señala a Sanin. ¿A quién? A Tartaglia, el perro. Está a su lado. Tartaglia le ladra a Sanin, etc. Luego, la vida en París y todos los rebajamientos, todos los oprobiosos suplicios del esclavo a quien ni siquiera se le permite estar celoso ni quejarse, y al que por fin se arroja como un vestido viejo. Que se fastidie, nadie lo mandó, odioso. Después, el regreso a la patria, una existencia envenenada y vacía, mezquinos cuidados y agitaciones, un arrepentimiento amargo y estéril, un olvido no menos estéril ni menos amargo, un castigo vago, pero incesante y eterno, análogo a un sufrimiento poco agudo, pero incurable, a una deuda que se paga ochavo a ochavo sin poder cancelarla nunca. El cáliz estaba lleno hasta los bordes. ¡Basta! ¿Por qué casualidad conservaba Sanin la crucecita que Gemma le había dado? Bueno, esto es un pretexto porque efectivamente esto lo llena de valor. Y vamos a ver que en el capítulo siguiente, Sanin se llena de valor, le escribe una carta a Gemma, bueno, diciéndole las cosas, y aquí que Gemma le responde y le da una guantá sin mano que se oyó en el Polo Norte. Gemma era feliz, se había casado, había hecho una familia y ahora precisamente su hija mayor era una niña que estaba enamoradísima y estaba ya pronto a contraer matrimonio. Esto lo puso malísimo al Sanin este. ¿Qué hacer? ¿Qué curso seguir en sus indagaciones? Habían transcurrido desde entonces 30 años. ¿Y cuántas dificultades? Ni uno solo de aquellos a quienes se dirigió había oído siquiera pronunciar el nombre de Rosselli. El dueño de la fonda aconsejó, bueno, a la desesperada preguntó por Kluber, bueno, trató de ponerse en contacto y como ya saben, ella les responde. Bueno, él consiguió la dirección, dicho sea de paso, ella le responde y bueno, ya se había muerto la mamá de Gemma y bueno, ella era una señora mayor y aquel mismo día Sanin escribió a la señora Gemma Slocum, que se llamaba ahora, en Nueva York. Le dijo en su carta que los hombres, hay hombres, bueno, en fin. Le dijo en su carta que le escribía desde Frankfurt, donde había ido exclusivamente para buscar sus huellas, que sabía muy bien hasta qué punto había perdido el derecho a pedir alguna respuesta, que por nada era merecedor de su perdón y que solo tenía una esperanza, y era que en medio de la aventura de que ella gozaba, hubiese perdido desde largo tiempo hasta el recuerdo de su existencia. Añadió que, sin embargo, se había atrevido a escribir a consecuencia de una circunstancia fortuita, palabrerías. Escribiendo estas 4 letras termina: hará usted una buena obra, digna de su hermosa alma, y le daré las gracias por ello hasta mi último suspiro. Permaneceré aquí en la fonda del Cisne Blanco, Escribió, bueno, en fin. Por fin Gemma recibió la carta con sello de Norteamérica. Bueno, Gemma le responde:
Brotaron lágrimas en sus ojos. Ese hombre bautismal, solo, sin apellido de familia, era para él una prenda de perdón y de reconciliación. Desdobló el pliego de papel fino y azulado y cayó una fotografía. La recogió y enseguida se quedó estupefacto. Gemma misma le contestaba y en esa foto apareció una joven idéntica a Gemma y entonces en el dorso Gemma le puso mi hija Mariana. Y bueno, ya lo demás ustedes lo saben. Este tío tiene tan poca vergüenza que termina, hemos llorado amargamente, bueno, en fin. Sanin respondió en el acto y envió a Marianne Slocum como regalo para la joven desposada de parte de un amigo desconocido la crucecita de granates, pendiente de un collar de perlas. Este regalo, aunque muy valioso, no lo arruinó. Durante los 30 años transcurridos desde su primera estancia en Frankfurt, había reunido una bonita fortuna. Regresó a Petersburgo. Aguántense. Estaba en París cuando localizó a Emma. Después en Frankfurt. Y cuando regresó a Petersburgo, en los primeros días de mayo, sin duda, y no por mucho tiempo, se dice que vende todas sus propiedades y se dispone a partir, ¿para dónde? Para América. Cuéntenme. ¿Tendrá o no tendrá vergüenza este tío? Es un sinvergüenza, de verdad. Es además, claro, es lo que un poco para y terminar, es además la modernidad de Turgenev entre sus características. Yo espero, a ver, presentar ahora toda mi pantalla. Me pongo aquí, compartir esto. Voy a irme a ver. ¿Lo ven? ¿Ven? Estoy compartiendo. ¿Ven las láminas? No, que ahora hable sí. por... Sí. ¿No? ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues ya está. Quiero enseñarles rapidito a esta señora. A esta señora que se llama bueno, ya esto lo vimos. A ver. Bueno, ya todo esto lo vimos. Esto es... esta es la Pauline Viardot. Yo no les dije, pero a ver, porque esto parece como un chisme, pero la gente, incluso los intelectuales de la época, se reían de Turgenev porque decían que la Viardot era la criatura más horrible en la faz de la tierra. Juzguen ustedes mismos, ustedes mismas. Bueno, yo no sé, en fin, son chismes de la época. Yo sé que estuvo con ella 40 años y aquí terminamos. ¿Qué nos hemos encontrado en aguas primaverales? Una imagen del mundo, la imagen que él tiene, Turgenev, del mundo y de la condición humana. Porque no me negarán que caracteres bondadosos, caracteres odiosos, hay de todo tipo, ¿vale? El temor a la muerte y a la soledad, porque este tío vuelve a hacer las maletas para irse a América, pero porque está solo, porque mientras estuvo con la señora esta ricachona y aguantó todos los desplantes, a él no le importó que Gemma estuviese sufriendo. ¿Qué otra característica se puede ver en aguas primaverales? Desencanto, deseo de apartarse de las tribulaciones y problemas sociales para hallar la paz en el mundo del arte, en la filosofía, en la contemplación.
Recuerden que hay una parte en la obra en la que resuena una ópera, o se habla de una ópera, y se menciona al maestro García, haciendo alusión al padre de la Pauline. La multiculturalidad europea como espacio vital y existencial. Yo me quedaría con esto. Qué bueno hacer una tesis sobre esto. Es espectacular porque está muy bien retratado. La glorificación del amor desgraciado. Esto lo digo porque no solo aparece en Aguas Primaverales, sino en casi todas sus novelas. El tratamiento de la mujer. Se presenta a la mujer, a un tipo de mujer, como coleccionista de amantes. Lo pongo entre signos de interrogación. ¿Se ven bien? Porque no quiero después que las feministas me acusen de algo. Tierra Virgen, Padres e Hijos y El Primer Amor son ejemplos de cómo se presenta a las mujeres, según Turgenev, como coleccionistas de amantes. Y ese replanteamiento, esa revisión del, ¿cómo se llama? Del honor, que ya a estas alturas del siglo, valento esto, del siglo XIX, perdón, pues ya no se usaba mucho, o por lo menos no se tenía mucho en cuenta. Chicas, les he dejado en el tablón de nuestro espacio online la novela El Primer Amor de Turgenev, porque, a ver, díganme loca, pero es que son complementarias. Incluso primero debía haber, pero las dos no, porque era mucho. Pero generalmente, bueno, cuando yo era joven y daba clases en una universidad, y era importante, yo hacía que mis alumnos leyesen primero El Primer Amor y después Aguas Primaverales, y ahí se hacía, bueno, se formaba una especie de complutum cultural e intelectual y literario que reflejaba muy bien la escritura de Turgenev. Se los he puesto ahí por sí, porque además se lee así rapidito y se lee muy bien. También les he colgado algún que otro material de estos, con análisis, con características, con parte de la biografía de Turgenev, que está muy dispersa y bueno, para que no tengan que andar buscando por internet, ahí también la tienen. Y esto es todo. Ya me he pasado 3 minutos, discúlpenme. Ya pueden encender sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta, si les apetece hacer alguna observación. Ya pueden, ¿eh? El que quiera puede levantar la mano y decirme lo que piensa. María. No, yo te iba a preguntar, el título de la novela, Aguas Primaverales, que es por un amor de primavera. Claro. Aguas primaverales. Es una especie de metáfora de lo bien que lo pasó este señor. Hola, preciosa. Mira a la Tena Núñez. Mira, mira la Tena Núñez donde estaba. Oye, es una metáfora de lo que, del mejor tiempo, de la mejor etapa de la vida de este hombre. No me diga que, no me puedes negar que el amor entre Jemma y Sanin fue justamente, o es parecido a esas aguas, a esos aguaceritos que caen en primavera, que refrescan, que propician el alumbramiento, que hoy es el Día de la Tierra, dicho sea de paso, el alumbramiento de plantas, de flores. Sí, es así, por eso aguas primaverales. Pero ya ustedes ven que después todo se convierte en una charca pestilente, producto del incumplimiento de la palabra dada o empeñada por parte de Sanin, porque aparece esta otra mujer ya mayor, con mayor experiencia, que lo saca del paso. Pero a mí fue el personaje que más me impactó, la señora esta, la Polofov, fue realmente una mujer caprichosa, una mujer nada auténtica, una mujer que utiliza a su marido, que lo único que quiere es libertad y tener al marido que coma y que cuente los carneros, pero ella lo que quiere es que le dejen hacer lo que le dé la gana y lo cautiva de una forma que dices, emplea la estrategia y al final lo va a cautivar cuando él se supone que estaba súper enamorado de Gemma. Entonces una tía que a mí me impactó. Una fuerza. Sí, con muchísima fuerza.
Una tía con una fuerza increíble. Ya me está anunciando, claro, hay reminiscencias, ecos de lo que venía de Francia. Recuerden lo que ya escribía Zola, lo que escribía Balzac, las hijas de Balzac, recuerden, dos, dos mujeres horribles que no querían a nadie y que solo les movía el interés, adúlteras. Recuerden a Madame Bovary, claro, que venía de Francia. Recuerden que esta gente bebía mucho de la literatura francesa. Y esos caracteres, sobre todo estos caracteres femeninos, para la Rusia tan cristiana y ortodoxa de la época, resultaban muy apetitosos y apetecibles para los escritores. Y sobre todo para los escritores como Turgenev, que ya empezaban a enrumbar, a poner rumbo, dejando el romanticismo atrás, a poner rumbo hacia el método realista de creación, hacia el realismo, vamos, hacia la novela realista, que ya veremos después con Ana Karenina, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, claro, Aguas Primaverales en un contexto que claro, el título se realza por lo que pasa después. El título tiene connota lo feliz que se puede llegar a ser cuando el amor es correspondido. Pero, ojo, que ese amor correspondido puede correr peligro. Y ahí están estas mujeres que muy bien Turgenev describe, ¿no? Mujeres mandonas, mujeres muy masculinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy hipócritas. Sí. Porque claro, eran mujeres casadas, pero no se atrevían a decir que traicionaban a los maridos, aunque todo el mundo lo supiera. Yo lo que digo, perdona, es que para Turquía, ¿qué pasa? ¿Que los hombres eran bobos? Porque ellos son otra parte. Claro que sí. No, los hombres eran bobos, estaban con conveniencia, claro. Como el Eugenio de Rastignac de Balzac. ¿Por qué se va con una de las hijas casadas de Goriot? Porque mira, con dinero se tiene de todo, recuerden, hasta hija. Y claro, era una manera de vivir bien, ¿entiendes? Y, ojo, al dato, entre escritores, no solo el dinero, sino las relaciones, ¿entiendes? Es que esta gente, como vivían bien, tenían la posibilidad de relacionarse con personas importantes de la sociedad y estaban hombre, ser invitado a tomar el té en los salones de la duquesa tal, de la marquesa no sé cuánto, eso es muy importante, te abría muchas puertas y si eras escritor, muchísimo más. Y así vivió Turgenev, porque él lo vivió y él lo decidió así, vivir 40 años de la Pauline esta, que bueno, tenía ascendencia española, también de músicos. Mira, y era sobrina nieta del que inventó el laringoscopio. Mira, yo el tratamiento de Pauline Viardot lo daría de otra forma. Pauline Viardot es francesa de origen español y los hermanos García, sobre todo su padre, en la música, sobre todo en la ópera, fue un genio, ¿no? Porque fue un tenor impresionante. Pauline Viardot era la hermana de la Malibran. La Malibran era una belleza impresionante, ella no. Pero yo creo que la belleza es el tratamiento de la época, porque en la época la belleza era las típicas nórdicas, ¿no? Y esta era más bien morenita. Sin embargo, que fue una persona de una inteligencia impresionante, porque mira, fue amiga de Brahms, fue amiga de Liszt, era íntima de Clara Schumann. Entonces fue fue la Callas de la época, ¿no? Y entonces era una mujer de una cultura y de una inteligencia tan impresionante que ella nunca renunció a su cultura española, al revés. Todos los músicos de la época, los franceses, gracias a ella conocieron a España y gracias a ella Bizet hizo Carmen, Saint-Saëns hizo cantidad de música española, porque la música española la dio a conocer ella en París y ella recorrió España, estuvo en Madrid
Y, por ejemplo, yo veo que Turgeniev en esta novela refleja mucho la vida que estuvo con ella, porque si te fijas en muchos diálogos habla mucho de Oprah y nombra a García. A Y, por ejemplo, García. cuando describe a Jemma no la describe rubia de ojos azules, sino que la describe morena y con los Morena. párpados caídos, como los tenía Como la Pauline Viardot. Sin Pauline. embargo, a la mala, a la María, la describe blanquita, rubia y de ojos azules. Nada, esto es como una reivindicación de la Pauline Viardot, que bueno, fue un genio y fue una persona en el siglo XIX, sobre todo en Francia. Ahora se cumple el centenario de su muerte y en Francia lo están celebrando por todo lo alto, porque fue una persona interesantísima y todas las relaciones que tenía, y gracias a ella, en Francia se conoció a España. Y te digo más. Adiós. Al marido, porque el marido fue el que tradujo el Quijote al francés. Claro, sí. Y ella no se quedó ahí. Ella viajó también a Rusia, a Moscú, con Turgeniev. Y él le escribió poemas a los que ella le puso música y ella cantó también en ruso. No, que la tía no era cualquier cosa. Y cuando ya no cantó más, cuando se retiró de los escenarios, se dedicó a la enseñanza. Se dedicó a dar clases de canto. No, toda esa familia, te digo, hay médicos también reconocidos, inventores, bueno, el laringoscopio, su tío abuelo. El hermano fue el que inventó el laringoscopio para los cantantes. Y el padre fue el gran tenor de Rossini, porque antes eran los castrato. Y gracias a García, que él desarrolló una técnica para cantar, se pudo cantar, pudieron cantar los tenores cosas que no podían cantar por esa facultad que tenían los castrato. Y esa familia fue impresionante. Y ella fue la Calas, la Calas de la época. Y el Turgeniev, sin embargo, Turgeniev, claro, no estaba loco por ella, y además el Turgeniev escribió pequeñas óperas que ella compuso después. Y lo que tú dices, él se volvió loco, se tiraba por el suelo y todo, y hacía actuaciones para las óperas de ella. Pero yo lo que no entiendo es cómo el marido, sabedor de eso, esa pareja de tres es la que yo no acabo de entender. La postura del marido de la Pauline, ¿no? De la Viardot. Es lo que a mí... Yo ahí ya no me meto. No, ni yo. Pues yo lo entiendo perfectamente, chica, ¿por qué no? Él a lo mejor no le interesaba el amor lo tenía del otro y él tenía la cultura, la vivencia también de su mujer, todo lo que ha contado María Victoria, que me ha dejado con la boca abierta, María Victoria. Sí, muy interesante, Mariví, tu aportación, muy interesante. Sí. Bueno, no, es que como somos muy musicales todas, pues estamos, yo creo que en todo el aspecto de música, y como estos realmente de origen español fueron tan importantes, y además eso, que ahora se cumple, y en Francia lo están celebrando por todo lo alto, porque la Pauline Viardot fue como la Madame Staël de la época, que en su casa se reunía Liszt, se reunía Brahms, se reunía Chopin, con Chopin, era íntima de Georges Sand, era íntima de todos los grandes músicos de la época, y a España la dio a conocer ella, gracias. Y el marido, además que fueron muy felices, según la biografía que yo he leído, el marido y ella fueron muy felices. Lo que pasa que, mira, y al final se murieron los dos, Turgeniev y el Viardot, y ella siguió después durante muchos años, lo que tú dices, ella lo sobrevivió. Dando canto, y ella lo sobrevivió, pero bueno, fue una mujer. Como mujer vamos a exaltar a esta gente, que no solo eran hombres, sino que había mujeres como esta Pauline Viardot, que fue impresionante. Y cantaba que te mueres. Sin demeritar a Viardot, también, bueno, para no dejar demasiado por el suelo a Turgeniev, he de decir que en Baden-Baden, ahora mismo también, por la presencia tan fuerte que tuvo Turgeniev en esa ciudad alemana, Baden-Baden tiene, donde vivió, ha hecho de la casa donde vivió, residió Turgeniev, un museo,
y en la biblioteca de Baden-Baden se estudia, y en las universidades se estudia a Turgenev como uno de los grandes escritores del siglo XIX, por su versatilidad. Y bueno, era un buen escritor, no le voy a negar su mérito. Y tenía de quién aprender, porque claro, codearse con la Viardot y con todas las personas que rodeaban a la Viardot, lógicamente le dieron a ese señor un bagaje más el que él traía, un bagaje que lo ha aupado a lo mejor de la narrativa del siglo XIX, no solo en Rusia, sino en toda Europa. Y Turgenev, gracias a la Pauline, hablaba español. Turgenev hablaba español porque él quería conocer esa cultura de esa mujer tan interesante y ya está, aprendió el español. O sea, quería, menudo mérito, ¿eh? Sí, y quiso traducir al Quijote. Quiso traducir al Quijote. No, ese fue su marido, ¿no? Ese fue Liardo, que era un gran hispanista de la época, un gran coleccionista de pintura española. Pero el Turgenev, que estaba tan obsesionado con la Pauline, la veía una persona tan importante, veía esa belleza interior, que exterior ya, que hasta aprendió español. Y quiso traducir al ruso el Quijote, pero no le llegó lo suficiente. Y lo que hizo fue escribir un artículo comparativo entre el Hamlet y el Quijote. Y que bueno, que le dio también muchos reconocimientos. Eso fue una etapa de frustración que tuvo, el no poder avanzar porque no tenía suficientes medios, no poder avanzar en la traducción del Quijote al ruso. No pudo. ¿Qué más, chicas? ¿Algo más? Bueno, pues que lo pueden encontrar en PDF. Si, bueno, ya tienen ahí el primer amor colgado, y en cuanto tengan un chance les pongo el capote. Si no lo encuentran, ahí se los voy a poner. ¿Vale? Bueno, pues ya, que me he pasado. Vale. Un beso. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós, adiós. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Supongo que ya escuchaste. ¿Escuchaste? Todo.